¿Cómo están, señores? Estamos agradecidos porque nos acompañan en este campamento de los mayores, mientras que cumplen la edad. Hay momentos difíciles, hay veces que ya no tienen memoria. Sin embargo, como a la mañana hemos dicho, en la casa del general Naaman, la criada, cuando piensa en que ella ha venido cautiva, es muy triste. Yo vine para curar la lepra a la casa. Realmente vine para curar la lepra a él y estaría en gozo. Ustedes en medio de la palabra se gozarán, estarán en medio del amor. Yo en el año 1962 por primera vez obtuve el perdón del pecado. Antes de aquel momento jamás pude experimentar lo que es la felicidad. Después de aquel día, cuando venía algún problema difícil, a veces por más que surgía eso, un gozo más grandioso, un agradecimiento inmenso estaba presente. Realmente hoy estamos agradecidos porque podemos estar delante de ustedes. Vamos a compartir continuamente la palabra. San Juan capítulo 2, versículo 1, vamos a leer. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Hasta aquí hemos leído. Señores, la vida de fe, esto ocurre dentro del corazón. Un matrimonio, cuando se desconfía y se pelean, tienen mucha dificultad, pero mientras que hablan, puede que estén en medio de la armonía. En una ocasión en nuestra iglesia vino una señora. Ella vino, creo que pasó 2 semanas. Ella obtuvo el perdón del pecado, estaba feliz. Esta señora me dijo, pastor, hace 2 años me divorcié. ¿Por qué usted se divorció?, le pregunté. Es que nuestro carácter no concordaba y no podíamos seguir viviendo juntos. Yo me reí. Cuando no concuerda el corazón entre ambos, se divorcian. Pastor, tiene que vivir con él. Usted va a sentir escalofríos si vive con él. Porque yo voy a vivir con su marido. Yo voy a vivir con mi esposa, le dije a ella. Y le seguí hablando. ¿Tiene televisor en su casa? ¿Quién no va a tener televisor en su casa, pastor? Prendiendo el televisor, si es muy fuerte el volumen, uno tira eso o regula el sonido. Claro, regulamos el sonido, claro, así mismo. Cuando uno tiene aire acondicionador y si hace mucho frío, uno tira eso al basurero o lo regula. Lo regulamos, claro. Me reí, le dije. Cuando comparamos al hombre, televisor, aire acondicionador, es algo barato si comparamos al ser humano. Realmente es 1.000 millones de veces más caro, que no tienen valor en comparación al hombre. El aire acondicionador, el televisor tiene realmente algo para que lo regule. El cuerpo del hombre no podrá regularse. Claro, es porque no sabe, podemos regular. Esta hermana, después de recibir la salvación, su corazón cambió mucho. ¿Y cómo vive su marido?
Ay, no se volvió a casar y vive solo. Ahora mismo, únase con su marido. La hermana dijo, bueno, pastor, sí, pastor, dijo. Trajo a su marido a la iglesia, su marido obtuvo el perdón del pecado y hubo armonía en su familia. Los suegros estuvieron contentos, también la madre de ella. Realmente los más felices eran los hijos. Después que fui pastor, el momento más feliz para mí, antes de creer en Jesucristo, siempre había problemas. El anciano Sonny Mo, cuando yo le oigo, él robaba melones, parecido a mí, sí. Yo también hice muchas cosas malas. Pero yo, cuando leía la Biblia mediante la palabra de Jesucristo, obtuve el perdón del pecado. En Hebreos 10:16 dice, y pondré mis leyes en sus corazones y en su mente la escribiré. Allí, cuando vamos leyendo la Biblia, simplemente una palabra, al comienzo, realmente es tan aburrido. ¿Por qué es tan aburrido? Porque solamente va expresando la verdad, toda la emoción lo ha sacado. La novela, cuando tiene emoción, es interesante, pero la Biblia no tiene emoción. Yo leyendo la Biblia y volviendo a leer, volviendo una vez, 2 veces, 3 veces, 10 veces, 20 veces, el Nuevo y Antiguo Testamento, más de 1800 páginas. Tiene casi 1800 páginas. La Biblia en coreano no tiene ningún dibujo, solamente letras, sin hacer nada. Cuando uno lee todo, uno tarda 60 horas durante una semana. Entonces, 10 horas al día. Con 6 días uno termina de leer toda la Biblia. De tal manera, cuando uno lee la Biblia, al comienzo solamente conocía la historia que aparecía en la Biblia. Luego, el corazón de Jesús que está dentro de la Biblia llegó a ver. Muy, muy increíble. Hoy, esta noche, muchos mayores han entrado de manera online. Sea quien fuera entre ustedes, sin excepción, mientras que lee la Biblia, cuando uno llega a ver el corazón de Jesucristo, el corazón de ustedes, cuando lo unen con el corazón de Jesucristo, Jesucristo y mi corazón se une. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El corazón se conecta, como cuando ahora se conectan los teléfonos y uno puede hablar mediante las ondas, se conectan dentro del teléfono. Hay varias máquinas dentro del teléfono. Tiene computadora, micrófono, también, pero miles de cositas tiene dentro de este celular. Lo más importante, aquí está lo que se llama el oscilador. Debe entrar la batería. ¿Por qué? Porque entra la electricidad y va creando ondas dentro del oscilador. Yo, cuando hago la llamada, se hace ondas. Esta onda, ¿hacia dónde va? Hacia el centro. Va hacia el centro. Luego, ¿hacia dónde va? Y va hacia el centro internacional. Y de allí, ¿hacia dónde va? Va hacia el centro de Estados Unidos y va allí, llega, y allí puedo. Ahora, cuando va hacia el teléfono de mi hijo o mi nieto, aparece mi nieto y mi hijo, nos vemos la cara. ¿Cómo eso? El teléfono, estamos a distancia, dentro tiene oscilador y el oscilador hace ondas y allí pone el sonido, la pantalla, y luego va a la parte internacional y llega luego al canal. Allí va hacia mi hijo y mi abuelito y el nieto me dice, abuelito. Así es la ley.
El Señor Jesucristo y nosotros, ahora con los números, aunque va la llamada, si nuestro corazón es igual al Señor Jesús y se conecta siendo uno, muy, muy increíble. ¿Por qué? Porque la electricidad, cuando se conecta y fluye la electricidad, luego cuando se conecta el corazón de la esposa y el esposo y fluye, y luego, en realidad, dentro de nosotros, el corazón de Jesucristo y nuestro corazón, cuando se conecta, algo maravilloso es que el poder de Jesucristo dentro de nosotros entra y vive y va trabajando. Entonces, señores, la paz que no tenemos llega a levantarse en nosotros, el gozo que no teníamos se levanta en nosotros y el amor que no teníamos también está presente, la sabiduría también está presente, de tal manera que cuando uno va a la iglesia, uno ofrenda, uno ora, pide perdón. No, no es eso. En realidad, el corazón de ustedes y el corazón de Jesús, cuando se conecta la electricidad, cuando se conecta y fluye la electricidad, el corazón de Jesús y nuestro corazón, cuando se conecta el corazón de Jesús, dentro de mi corazón fluye y entra. Yo en el año 1962, hasta el 7 de octubre, dentro de mi corazón, ya que no vino el Señor Jesús, como he vivido hasta aquel momento en el corazón del hombre Oxupar, y tal como el espíritu maligno me dominaba, yo vivía de manera muy mala. En el año 1962, el 7 de octubre, ese día, el Señor Jesucristo había perdonado mi pecado, y después que llegué a entender eso, el Señor Jesucristo me decía: tu pecado ha sido perdonado, eres justo, no tienes pecado, eres limpio. Aquella palabra, por primera vez lo acepté. Yo ahora soy limpio, yo soy justo. El Señor Jesucristo. Llegué a tener un mismo corazón con el Señor Jesús. El Señor Jesús, cuando tuve un mismo corazón con el Señor Jesús, algo increíble era que cuando leía la Biblia, yo simplemente lo leía y veía el corazón de Jesús dentro. Yo ahora predico mucho. Los pastores de Corea predican como 15 minutos aproximadamente. Yo comúnmente predico 60, 70, 90 minutos. Es que tengo muchas cosas que quiero contar. Y luego exactamente cómo obtener el perdón del pecado, cómo llegar a tener la fe y cómo la fuerza de Jesucristo entra en mí. Exactamente aprendiendo eso. Cuando vamos compartiendo, Dios va trabajando y estamos muy agradecidos de tanto que hablé. No sé si ustedes han escuchado esto que voy a contar. Ayer estaba en casa, me llaman. Hola, pastor. Aquí es Liberia. En Liberia de África me llamaron. En Liberia, nosotros tenemos el programa Good News Corps, y cada año a jóvenes universitarios ellos piden vacaciones, un año piden permiso y van a África para prestar servicios. Es un programa de servicios voluntariados, y este programa, cuando el joven va, mejora muchísimo. Los estudiantes que usan inglés, o si no, estudiantes que usan francés, español, van a aprender el idioma durante un año. Cuando van a aquel país, al comienzo hablan muy poquito, pero luego cuando vuelven lo hacen de manera maravillosa. Jóvenes así aprenden la cultura, aprenden el corazón para intercambiar, y el corazón se ensancha. En Corea, eso que ellos no pueden sentir, van a sentirlo en África. Una estudiante fue a África como voluntaria y le picó el mosquito y tuvo malaria. Esa noche, cuando escuchó que tuvo malaria, 4 amigas vinieron. Yo quisiera dormir en tu casa, le dijo.
Ella, hace calor, ¿para qué quieren dormir? Y bueno, duerman, le dijo. Cuatro estudiantes con ropas de manga corta, bueno, durmieron junto con ella. Bueno, eran las mismas mujeres, estaban bien, pero luego se dieron cuenta que había tanto mosquito en esa habitación, no había mosquitero ni medicamento. Y ellas, ¿por qué se pusieron mangas cortas y durmieron ahí? Porque querían que el mosquito le muerdan a ellas, no a la que tenía malaria. En lugar de esa joven, ellas fueron picadas. Y en Corea no se puede sentir eso. Cuando uno ve el corazón de las estudiantes, uno se conmueve. Es posible. Cuando fuimos nosotros a África, yo me encuentro con mucha gente, ya que trabajo con la juventud, me encuentro con los ministros de la juventud, a veces con directores, con pastores de iglesia, con presidentes, no a menudo, pero me encuentro con los presidentes, así lo hacemos. Pero cuando nuestro corazón se conecta, es buenísimo. El mismo corazón fluye en nosotros, el corazón del amigo fluye en mí, y lo que no puedo sentir, siento el amor, el corazón de mi amigo, y el amigo siente mi corazón. Entonces, ahora sentimos amor y sentimos la calidez, el Padre y el Hijo. Cuando no fluye el corazón, viene a ser un problema. Cuando son ajenos y fluye el corazón, sería buenísimo. Cuando el Señor Jesús, Dios, y se conecta uno con Él, dentro de ustedes, una maravillosa obra llega a surgir. Yo tengo unos anteojos y yo leo la Biblia. Y al tercer día había bodas de Caná de Galilea y fueron invitados y faltaba el vino. Así leo la Biblia. Aquí casi todo memorizo. Leemos la Biblia y yo voy manejando y voy en el camino, o si no, cuando viajamos y nos subimos al avión, yo pienso en la Biblia y acerca del corazón de Jesucristo, yo voy palpando. Entonces, el corazón de Jesús exactamente logro ver. El corazón de Jesús llego a conocer, y cuando se conecta mi corazón con el corazón de Jesucristo, es el mismo celular. Nosotros apretamos el número, y si yo pongo el número de mi nieto, abuelito, me dice mi nieto. Es buenísimo eso. Una vez a la semana yo hablo con mis nietos, con mis hijos y con mi hija. Anteriormente era tan caro la llamada a Estados Unidos. Hoy en día hay eso que se llama KakaoTalk. Casi de manera gratuita hablamos, y con el teléfono tantas cosas, comentamos, hablamos. Señores, el corazón de ustedes, cuando uno lee la Biblia, uno logra ver el corazón de Jesús. El corazón de Jesús y el corazón de ustedes, cuando se conecta, la paz de Jesucristo viene en nosotros, el amor de Jesucristo viene en nosotros, el poder de Jesucristo viene en nosotros, la sabiduría de Jesucristo viene en nosotros, la santidad de Jesucristo viene en nosotros, la justicia del Señor Jesucristo viene en nosotros. Somos iguales. Anteriormente nos enojábamos, nos quejábamos, pero luego tuvimos gozo, felicidad, llegamos a amar. Ese matrimonio ahora hace mucho que se han unido y están tan felices, y los niños están felices. Yo, siendo pastor, ganando mucho dinero, no es que soy feliz. Discúlpenme. Hasta ahora
Yo he escrito como 70 libros. Se vende bastante bien mi libro. Este año también. A veces, esto que predico lo pueden hacer un libro y también toda esta prédica lo haremos en un libro. Lo escribiremos como un libro. Se vende y otra vez leyendo mi libro la gente cambia y acerca al Señor Jesús, cómo obtener el perdón del pecado, cuando fluye el corazón de ellos con el Señor Jesucristo. Muchísima gente tiene cáncer y se cura, se enferma y se cura. Mucha gente. En Liberia de África me habían llamado una vez y me dice, pastor, aquí es Liberia. Llorando, llorando me llamaba. ¿Qué te pasa, hombre? Es que Joan Choi fue picado por una escorpión. Pero, hombre, con calma, háblame. ¿Por qué así estás? Es que Joan Choi, pastor. Mientras que le iba oyendo, me di cuenta que en Dallas de Estados Unidos, jóvenes de Estados Unidos, convocamos al servicio voluntariado y fue a Liberia de África, Joan Choi. Un día él iba durmiendo de noche. Alguien parecía que le había presionado con la aguja. Y él prendió la luz y no había nadie. Otra vez se quedó dormido. Y se levantó y dijo, ayer yo estaba durmiendo y alguien parece como que, me presionó con la aguja y me pinchó, sí. Eso es escorpión. Así pica el escorpión. Por favor, no bromees, no hay escorpión. Dormimos con la puerta cerrada. Pero este amigo, eran las 3, 4 de la tarde, que tenía ganas de vomitar y fue al baño y mientras que iba, se cayó, se desmayó. Él se desmayó y el director fue y ya dejaba respirar. Le comenzó a pegar la cara, el corazón. ¡Joan, despiértate! Él comenzó a defecar ahí, a orinar allí. Rápidamente le lavaron con el agua y le llevaron al hospital. Y el doctor le dijo, le miró, llévenle, ya murió. Ayúdenos, por favor. ¡No se puede! ¡Llévelo! Ayúdenos, por favor. Ya fue picado por el escorpión. ¿Por qué han venido recién? Cuando le pica el escorpión, si viene al momento también, no tiene probabilidad de vida. Ya el veneno llegó por todo el corazón, se expandió, no se puede. Le echaron. Fue a otro hospital y le dijeron lo mismo y le suplicaron, por favor. Ahora la acostaron en la cama y le pusieron suero y dejó de respirar. Los doctores le hicieron CPR, pa, pa, pa. Después de 2 horas comenzó a tener otra vez pulso. Ya el veneno fue al corazón, iba cayendo el pulso de él, ya iba muriendo. Y luego el jefe, Pastor Joan Choi, Pastor Joan Choi, Pastor Joan Choi. Yo, ahora, los doctores decían que podría vivir 1 o 2 horas y que moriría. Por más que le envíe medicamentos de aquí, por más que vaya directo al avión, tarda 18 horas el avión. Por más que le envíe medicamento, realmente tarda. Doctor, igualmente tardará. No había ningún camino. Sin lugar a duda, ya iba a morir él. Pero en mi corazón me vino un pensamiento. ¿Yo puedo hablar con Joan? Sí, pastor. Sí, usted puede hablar, Joan. Es pastor Park. A ver, contesta. Joan, ¿tú oyes mi voz? Sí, pastor. Ya iba muriendo por completo. Joan, tú
ha sido picado por el escorpión de África. Al momento, por más que uno vaya al hospital, tiene baja probabilidad de vida, ya ha pasado horas y el veneno se expandió por todo tu cuerpo. El veneno del escorpión dice que llegó hasta el corazón. El doctor dice que tú no podrás vivir 2 horas. Joan bien sabía eso. Joan, tú debes oír lo que te voy a decir. En esta mañana he leído la Biblia. ¿Qué parte de la Biblia yo he leído? En Isaías 40, 31 yo he leído. Todos vamos a leer Isaías 40, 31. Los que esperan en Jehová obtendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Joan, los 66 libros del Antiguo y Nuevo Testamento, todos son la palabra de Dios. Dios jamás, nunca ha mentido. Aquí como está escrito, los que esperan a Jehová, los que esperan a Dios, en la Biblia dice que tendrán nuevas fuerzas. Joan, tú has sido mordido por el escorpión, picado por el escorpión. Joan, tú estás muriendo. Tú, si quieres vencer el veneno del escorpión, necesitas nuevas fuerzas. Pero esta Biblia, como está escrito, los que esperan en Jehová, los que se apoyan en Dios, le dará una nueva fuerza. Joan, Dios jamás, jamás miente. El doctor dice que tú no podrás vivir más de 2 horas y que morirás. En ese momento, cuando yo hablé, Joan apenas tenía presión 20 y una temperatura 17, casi estaba muriendo. Pero los 66 libros de la Biblia, ya que son la palabra de Dios, esta promesa de Dios, tal como es, Dios lo cumple. Tú si pones los ojos en Dios y esperas en Dios, entonces sin lugar a duda Dios a ti te dará nuevas fuerzas. Jamás Dios mentirá. Tú ahora no puedes vencer el veneno del escorpión y estás muriendo. Dios, si te da una nueva fuerza a ti, tú sin lugar a duda vas a vencer el veneno del escorpión y podrás vivir. Aquello, ya que era llamada internacional aquel entonces, 15 minutos, paso a paso, yo le iba explicando. Joan, ¿tú entiendes lo que te digo? Sí, pastor. Despiértate, levántate, yo voy a colgar. Sí, pastor, que esté bien. Entra, sí, sí. Y colgué. Luego llamé a la iglesia de Dallas de Estados Unidos, al pastor de la iglesia Dallas. Joan congregaba en la iglesia Dallas. Pastor, soy pastor Oxupar. Joan Choi fue picado por el escorpión, ahora está muriendo. Hermanos de Dallas, por favor, que oren por él y que también llámenle a los padres de Joan Choi y que Joan Choi está muriendo por el escorpión porque le picó. Por favor, que oren por él. Y yo colgué el teléfono. Luego
Joan Choi, cuando colgamos, hasta un tiempo, él decía que iba a morir por el escorpión, pero de tanto dolor que sentía quería morir. Él, en el aeropuerto de Dallas, ahora se subió al avión que se dirigía a África y vino a su padre hasta que él iba a partir. Le abrazó. Joan, vete a salvo, sí, sí. Y en su corazón, él quería estar en el regazo de su padre y morir así. Pero, ¿cómo va a estar en el regazo de su padre si su padre está en Estados Unidos? Joan, conforme a esa palabra, Dios, yo esperaré en usted, Señor. Señor, permítame su gracia y como me ha prometido, deme nuevas fuerzas. El veneno del escorpión, permita que yo pueda ganarlo, Señor. Y luego quedó dormido. Comenzó a roncar y se quedó dormido. Era muy profundo la noche y todos estaban dormidos. Y la enfermera que estaba cuidando, la señorita, estaba dormitando y dormitando y se despertó a la madrugada. Ese joven anoche que fue picado seguramente ya murió. Y así ella fue a ver al joven. Y ese monitor, ustedes ven esa máquina que sube la presión, sa, sa, sa. La presión, estaba así, bajo, pero luego subía. Se asustó. Y luego fue a la sala de doctores. Doctor, hay un milagro. Está subiendo la presión de este paciente, un milagro. El doctor corrió y vino y la presión iba subiendo. Sí, ¿qué has hecho tú? No hice nada yo. Al día siguiente se levantó. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Sabes lo que ocurrió? Tú realmente orinaste, defecaste y te lavé. ¿En serio? Se corrompió todo tu pie. Eso era cuando al comienzo fue picado, luego así se corrompió su pierna. Pasó como 2 meses y su pie quedó limpio, perfectamente limpio. Ahora se casó y se convirtió en padre de 3 hijos y vive de manera muy feliz. ¿Verdad que bello los niños? Especialmente creo que se tomaron la foto y son tan preciosos en Los Ángeles. Está trabajando ahora en las cosas de la IYF. Es precioso. Cuando nuestro corazón fluye con Dios, cuando leemos la Biblia, llegamos a ver el corazón de Dios. El corazón de Dios y mi corazón, cuando se une, ocurre algo maravilloso. Dios, dentro de ustedes, estando vivo, trabaja, por lo cual, humanamente, cosas que parecen imposibles, Dios va realizando. Y Pastor Oxupar, en miles de ocasiones, ha visto eso, como Joan Choi, gente que va muriendo y luego vive. He visto eso, he visto casos en el que reciben el perdón del pecado, he visto cómo se curan de las enfermedades. Es maravilloso. Señores, el creer en el Señor Jesucristo, nosotros mientras que vivimos a veces nos enfermamos y caemos y nosotros nos desesperamos porque decimos que es difícil algo, pero Jesucristo no es un ser humano, es Dios. Dios tiene sabiduría, Dios tiene poder, por lo cual nosotros, cuando nosotros unimos nuestro corazón con el Señor Jesucristo,
Dentro del corazón de ustedes, el corazón de Jesucristo fluye. Yo, cuando mi padre estaba vivo, los amigos de mi padre se había internado en el hospital, tenía presión alta. Ese amigo de mi padre tenía una angustia. Hombre, Oksu, sí, señor, esta presión alta. Dice que uno no tiene que preocuparse, pero yo tengo tanta preocupación y me preocupo. Y me contaba que tenía preocupación. No se preocupe. ¿Cómo no voy a preocuparme? Ay, la preocupación automáticamente surge en mí. Cuando uno cree en Jesucristo, ese corazón inestable, uno queda en medio de la paz. Varias veces dije, en el año 1987, mi estómago estaba muy débil, casi me muero. Y en 24 horas quedé perfectamente limpio. En el año 1999, mi corazón estaba débil, casi me muero. Y en 24 horas quedé perfectamente sano. Dios dentro de nosotros va trabajando. Y hoy, San Juan capítulo 2 que hemos leído hoy, el Señor Jesucristo. Había un lugar llamado Caná de Galilea y Israel es un país que está en medio del Mediterráneo y allí hay un gran río llamado Galilea. Era tan grande el río que la gente de aquel entonces decían que era mar. Del mar de Galilea, cuando uno va tras el río Jordán y cuando baja, aparece el mar muerto. Hay tanta sal que uno se acuesta y flota. A veces en el ciberseminario Manai, los estudiantes van a Israel y se toman fotos en cómo ellos van flotando en el mar muerto. Nosotros con Jesucristo, cuando nuestro corazón se une llegando a ser uno, en ese momento surge una manifestación. Lo que hoy hemos leído a la noche en San Juan 2:1, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Galilea, mar de Galilea, ese lugar en donde está. Allí se le dice una ciudad de Galilea. Hay varias ciudades. En ese lugar llamado Caná había una boda. En esa boda, la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos también fueron invitados. La madre de Jesús estaba y los discípulos y Jesús también. Creo que serán unos parientes de la parte de la madre de Jesús, parece. ¿Cuál es el problema? En Israel, agua. No es bueno el agua, entonces ellos no pueden tomar agua. Cuando vamos en Alemania, está el vino, está el jugo, está el agua. El agua es más caro que el jugo y hay también lugares en donde el agua es más caro que el vino. Vamos a Alemania y nosotros cuando vemos el agua y uno duerme una noche, una cuchara de calcio aparece allí y uno no toma ese. Realmente uno a veces toma Coca-Cola. Realmente hay tanto vino. Había tanta gente y luego realmente la gente aumentaba, acabó ya el vino, escándalo. Pero la madre de Jesús viene junto a Jesús y le dice, no tienen vino, le dice. Entonces el Señor Jesús que le dice, mujer, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Aquí. El que no haya venido la hora de Jesús se refiere al tiempo. Entonces, ¿qué hora tiene que ser para que sea la hora de Jesús? Las 5, las 6. No se refiere a ello. El momento, la condición,
dice que todavía no es el momento para que Jesucristo trabaje. Todavía no ha reunido las condiciones para que Jesús trabaje. ¿Qué le dice la Madre Jesús a los sirvientes? Haced todo lo que os dijere. ¿Qué quiere decir? Sea lo que fuera lo que Jesús les diga, háganlo tal como lo dice. Nosotros, cuando oímos algo, bueno, esto es bueno o malo, y uno lo oye y lo juzga, y así lo hace. Pero los discípulos, ahora lo que la madre le dice, haced todo lo que os dijere, dejando mi juicio. Lo que parece bueno o malo ante mi vista lo hago. Lo que parece que no va a funcionar, igual lo hago. Está diciendo que así lo hagamos. Porque nosotros los hombres, en la Biblia dice, realmente, porque uno es alto, si es 2 metros, es alto. Si uno tiene 5 metros, 10 metros, uno no crece hasta tal altura. El hombre, porque viva mucho tiempo, no vive 1000 años, 10.000 años, vive un poquito más, pero todo tiene su límite. Por lo cual nosotros, el límite del hombre, dentro de ese límite del hombre, estamos viviendo y vamos trabajando. Sin embargo, el Señor Jesús es Hijo de Dios. Es Hijo de Dios y para salvarnos, realmente Jesús no tenía cuerpo, pero era espíritu y Dios se revistió de un cuerpo como el nuestro y vino a esta tierra. Tiene mano, pie, ojo, nariz, oído, el Señor Jesús. Pero Él es Dios. Nosotros, lo que no podemos hacer, Él sí lo puede hacer. Amén. 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 Por lo cual, dentro de ustedes, hace todo lo que os dijere. Esa palabra que le dice eso. Nosotros, cuando, bueno, alguien nos dice algo, me gusta, no me gusta, no, yo no quiero, no puedo hacerlo, así respondemos. Yo, ante mi vista, sea posible o no sea posible ante mi vista, la palabra de Jesús tal como lo dice, cuando uno lo hace, eso se logra. Ahora falta el vino y no hay manera de resolver el hecho de que falte el vino. Y si Jesús quiere trabajar mi pensamiento, cuando es distinto al pensamiento de Jesús, yo desecho mi pensamiento y llego a unir el corazón con Jesús, llego a tener un mismo corazón y cuando actúo de la misma manera, el Señor Jesucristo en la vida de ustedes, estando vivo, trabajará. En esta ocasión, ya que es campaña, vamos a realizar el retiro hasta aquí. Y si ustedes vienen a nuestra iglesia, yo detalladamente les voy explicando, dentro de ustedes Jesucristo va a trabajar. Y a ustedes también el poder maravilloso se va a manifestar. Tienen sabiduría, tienen amor y tienen la fuerza para vencer la tentación. Y llega a manifestarse el poder en ustedes. Por lo cual, la Madre de Jesús, ¿qué le dice a los discípulos? Haced todo lo que os dijere. Ahora, cuando te gusta, hazlo y cuando no te gusta, no lo hagas. Cualquiera lo va a hacer entonces. Pero en la palabra de Jesús, cuando Jesús habla, haced todo lo que os dijere, sin nada que ver con tu pensamiento, tal como lo dice. Hazlo tal como lo dice. Ese estado quiere decir que ahora es el estado en el que se hace uno nuestro corazón con el de Jesús. Esta noche, participando en la campaña, en este ámbito, yo soy el especialista. La vida de ustedes también
el Señor Jesús llegando a la vida de ustedes, cuando trabaja en la vida de ustedes, ahora ese corazón de querer apostar todos los días va a desaparecer. Esa gente que se droga llegará a dejar la droga. Esa gente que siempre se enoja y la enfermedad, conforme a nuestra fe, el Señor Jesucristo, cuanto fuese dentro de nosotros, estando vivo, trabaja. El joven llamado Joan Choi, ahora, Señor, yo pongo los ojos en el Señor, permítame nuevas fuerzas, permita que pueda ganar el veneno del escorpión. Se quedó dormido y comenzó a roncar y roncar. Pero en horas de la madrugada la enfermera se asustó y el doctor llegó a ver la presión. Ahora iba a estado normal. Era un milagro porque él ya debía morir antes. Fue la presión, pero a lo más alto. Se levantó a la mañana, qué bien dormí y se despertó del sueño. Y los amigos le dijeron, ¿estás bien, hermano mayor? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Ayer, ¿sabes lo que ocurrió, Sí, tú defecaste, realmente te orinaste y yo te lavé con el agua. ¿Ah, sí? Y la pierna se curó por completo. Al día siguiente el doctor había escrito en la tarjeta, no entiendo, no te pusimos ni medicamento, ¿cómo te has curado? No sé cómo escribir. Y escriba, Dios lo hizo, Dios lo hizo, él escribió así. Perfectamente quedó limpio. Ahora también está bien saludable y todas las heridas desaparecieron. Tiene mucha salud. Señores, nosotros viviendo esta vida, a veces nos falta fuerza, a veces nos enfermamos, a veces tenemos dificultad, a veces tenemos miedo, a veces nos enojamos, hay veces que nuestro corazón no concuerda. Sin embargo, señores, cuando unen el corazón de ustedes con la de Dios, esta mañana, ¿qué es lo que yo dije acerca del general Naamán? Conté, él tenía lepra y la criada que fue llevada cautiva dijo que si Naamán iba frente al profeta se curaría, y le cuenta eso a la esposa, y la esposa de Naamán también. Al comienzo decía que no se curaría a su marido por la lepra, pero si iba junto al profeta, sí, él se iba a curar. Esta señora le dijo esto a general Naamán. Escuchó talladamente y se puso a pensar, si yo me encuentro con el profeta de Samaria, me curaré perfectamente mejor. Ah, Señor mi rey, disculpe el que le diga esto, pero conforme a lo que dice la criada que fue traída cautiva, en Elías hay un profeta que dice que suficientemente me puede curar. Y por favor, permítame, señor rey, que yo vaya. Ah, es posible. ¿Cómo que puede haber algo tan gozoso? Yo voy a escribir cartas al rey de Israel. El general Naamán, por favor, cúrele la enfermedad. Y atentamente, rey de Siria. Entonces se encuentra con el profeta Eliseo. El profeta Eliseo le dice a Naamán una cosa: tú ve al Jordán y llega a zambullirte 7 veces. Al comienzo se enojó y realmente, ya que quedó así limpio lavándose. Yo también, mientras que voy viendo cómo Dios trabaja en gran manera. Ahora, si un poquito se ponen a leer la Biblia, ¿qué es lo que ocurre? El Señor Jesucristo puede hacer vino del agua, pero aquellos siervos deben seguir la palabra de Jesús, tal como le dice. ¿Por qué pide agua? ¿Cómo para hacer vino? ¿Cómo con esto vas a hacer vino? ¿Cómo vamos a llevarte esto? Así no se puede.
Aunque no entendamos, aunque no sabemos, Jesucristo es Dios, lo puede hacer tal como es, lo hace. Y sacando el agua, ahora le lleva al maestresala. Es posible, un vino tan bueno como este, ¿en dónde lo has conseguido? Parece que se ha madurado 1000 años y hay una manifestación increíble. Señores, yo también, creyendo en Jesús durante miles de años, mientras que voy viviendo, la gente que va muriendo, he visto cómo realmente se curaba de la enfermedad, he experimentado mucho, como también los que tienen mucha angustia y los que tienen una mentalidad débil, cuando Jesús ora por ellos, se curan. Ahora, más adelante, cuando el corazón de ustedes se hace uno con la del Señor Jesús, cuando tengan angustia, ustedes no pueden vencer a la angustia que tengan. Jesús entra en ustedes y le vence la angustia, el temor, la tristeza, la enfermedad, la dificultad, llegando a tener la fuerza para vencer aquello. Va cambiando así la bendición y así llegan a vivir. Lo importante que es. Otra cosa no es importante, señores. El Señor Jesucristo, junto conmigo, une el corazón. Y si ha perdonado mi pecado, uno si cree de que le ha perdonado, dentro de nuestro corazón Jesucristo entra. Y esa sabiduría que está en Jesucristo entra en nosotros, esa paz que está en Jesucristo entra en nosotros, esa justicia que está en Jesucristo entra en nosotros. En gran manera vivimos una vida resplandeciente, gloriosa. Por lo cual, los criados, aunque no lo sabían bien, Marta y María, conforme a la palabra de la Madre de Jesús, haced todo lo que os dijere, haced todo lo que os dijere. ¿Por qué? Ante mi vista parece imposible esto, pero cuando Jesucristo trabaja, ante mi vista parecemos pecadores, pero Jesucristo ha perdonado nuestro pecado y si ha perdonado, así debemos creer. Eso quiere decir creer en Jesús. Ante mi parecer, yo he cometido pecado, yo he robado, claramente soy un pecador, pero sea lo que fuera, yo con el ángulo que me vea, soy pecador, pero Jesús me dice, yo te lavé todo, eres limpio, eres justo, tú no tienes pecado. Y en mi parecer, yo soy pecador, dejando a un lado mi pensamiento cuando Jesús dice que no tengo pecado, he sido lavado. Es creer de tal manera. En una ocasión, el enfermo de 38 años no podía ni caminar. Levántate, toma tu lecho y anda, le dice. Este enfermo, durante 38 años, tenía la enfermedad, no pudo caminar, solamente se lastimaba cuando intentaba caminar, no lo lograba, pero entró la palabra de Jesucristo. El Señor Jesús si Él me dice que me levante y camine, yo podré. Entonces cuando intentó, Él pudo levantarse. Ante su pensamiento, Él no podía, pero la palabra de Jesús le decía que se levante, dejando su pensamiento. Cuando aceptó la palabra de Jesús, logró levantarse y luego en gran manera estuvo feliz, estaba en medio de la bendición. El ciego en una ocasión le había puesto la tierra en el ojo y ve así lo voy a lavarte. Y anteriormente preguntó y luego ya se abrió sus ojos mientras que se iba lavando. No solamente cuando el Señor estaba vivo, ahora en este periodo también. Yo he experimentado muchísimas cosas durante 10 y tantos años, miles de señales, maravillas, Él iba realizando. Claramente ante mi vista esto es agua, pero cuando ahora le va dando, se hace vino. Yo sufrí por la úlcera estomacal, pero el Señor Jesús me curó en 24 horas. Cuando mi corazón estaba débil y no podía recibir ningún tratamiento, Jesucristo me curó. Hasta ahora aquello, el Señor Jesús, en gran manera, de manera maravillosa, lo está haciendo. Por lo cual, cuando uno cree en el Señor Jesús, ante mi vista, las bodas de Caná de Galilea, claramente le dijo para que traiga agua, y es agua de la casa al lado, llevada al maestresala, ya está. Cuando lo hizo conforme a como le dijo, se convirtió en vino. El maestresala estaba contento, feliz, y le dice al novio, comúnmente la gente primeramente saca el buen vino y cuando ahora pasa el tiempo se embriaga.
a sacar algo menor, de menor calidad. Y era algo para glorificar al Señor. En el año 1962, yo desde pequeño iba a la iglesia. En ese entonces creía en Jesús. Yo era un hombre con mucho pecado. Yo robaba, mentía, sin una duda era pecador. Pero en la Biblia, cuando me fijé, Jesucristo me había lavado por completo y había perdonado por completo mi pecado. El Señor Jesucristo, si murió en la cruz sin lavar mi pecado, habrá sido vano su muerte. Si dice que me perdonó, eso ha de ser lo correcto. Y Él creyó. Si Jesús me dice que me perdonó y yo también digo que me perdonó, me hago uno con el corazón de Jesús y fluye siendo uno. Desde ese momento el corazón de Jesús entró en mí. Anteriormente esa sabiduría que no estaba en mí entró en mí. Esa paz que no tenía yo llegó a entrar en mí. Y ese gozo que no estaba en mí entró en mí. Así estaba. Por lo cual, Dios, señores, mediante la Biblia, lo que es imposible para el hombre, Jesucristo lo hará dentro de nosotros. Y si uno solamente cree de que Jesucristo trabajará así, ahora lo logrará. Yo cuando leo la Biblia anteriormente, así yo simplemente, en el año 1999, cuando mi corazón estaba débil, pensé que iba a morir en medio de la dificultad, pero la palabra, la promesa, cuando yo creí en esa palabra de Dios, perfectamente quedé limpio. Hasta ahora, Dios me permite vivir con salud. En nuestra iglesia, el anciano Juan Hyo-jong, él es médico oriental. Él me tomó el pulso y me dijo, pastor, el corazón de usted es el mejor de nuestra iglesia. Ahora anteriormente era débil mi corazón y era muy débil mi cuerpo. Ahora vivo con mucha salud. Amados, esta noche, sea quien fuera ustedes, el Señor Jesús es Dios. Y aunque no se vea ante nuestros ojos, junto con ustedes, estando vivo, Él sigue vivo en ustedes. ¿Qué es lo que Él dice? Cada palabra de la Biblia, cuando con la fe, tal como es, lo aceptan, acéptenlo. Esa palabra dentro de ustedes trabajará. Especialmente nosotros. Lo que quisiera yo mencionar en este campamento de los mayores, los latinos, mientras que van viviendo, ahora ya no tienen más memoria, ya le duele la columna, le falta la fuerza y va envejeciendo. Sin embargo, el Señor Jesucristo cuando está presente le ayuda y deben creer en el Señor Jesús. El creer en el Señor Jesús no es orar, venir, ofrendar. Eso es importante también. Pero lo más importante, en la Biblia, el Señor Jesús dice llenad ahora los cántaros de agua y lo llena. Claramente es agua ante mi vista, pero dice sacad el vino y llevad al maestresala. Mientras que va, se convierte en vino. Mi pensamiento, aunque no concuerda con mi pensamiento, Jesucristo es Dios Todopoderoso y puede realizar aquello. Él suficientemente lo puede hacer. Cuando ustedes creen en Jesucristo con el corazón de Jesús y nuestro corazón se hace uno. Desde ese momento, dentro de mi corazón, ahora llegando a ser uno con el corazón de Jesús y Jesús trabaja dentro de mí nos da una nueva fuerza y un corazón malo de querer robar, de drogarme, apostar, nos hace vencer aquello y los que están apurados, enojados, ahora le hace ahora corregir aquello y cuando llegan a tener la fe de creer en Dios, sea cual fuera la dificultad, sea cual fuera el problema, Jesucristo le ayuda y la vida restante de ustedes, ahora por más que tenga dificultad, en medio de la bendición ustedes pueden vivir. Y nosotros cuando lleguemos a morir, nos promete que iremos al cielo. Y en la Biblia lo más importante, algunas cosas, hay algo que concuerda conmigo lo que Jesús dice. Y hay veces que no concuerda conmigo lo que dice. Una vez la mujer samaritana se encuentra con el Señor Jesús y había dicho eso. Se encontró en el pozo y el que tome de esta agua volverá a tener sed. Pero el que tome el agua que yo le daré eternamente no tendrá sed.
Ahora, ¿cómo que hay ese tipo de agua? No existe. No, es el Señor Jesús. Señor, dame agua para que yo no tenga sed. Ella recibió la bendición. El Señor Jesús no lo puede tocar, no lo puede palpar con las manos, pero toda esta palabra de la Biblia es palabra de Jesucristo. En esta palabra de la Biblia, el Señor Jesús por nuestro pecado murió crucificado y por completo perdonó nuestro pecado. Nos dice creer en ello entre ustedes. No hay nadie que no haya cometido pecado. Han cometido pecado. Sin embargo, el Señor Jesús ha muerto crucificado en la cruz. Todo nuestro pecado ha sido perdonado. Ante mi vista es correcto de que seamos pecadores, pero Jesús dice que nos perdonó, entonces es correcto decir que nos perdonó. Ante nuestra vista, por más que es agua, Jesús nos dice para que llevemos, entonces mientras que vamos es vino. Yo ante mi vista creía que no podía caminar, pero Jesús dijo que camine, caminó y se pudo. Ahora el ciego cuando le dice para que se lave, él se lavó y abrió la vista. Este Señor Jesucristo, yo anteriormente, durante años, Jesucristo vino junto a mí y me dio entendimiento para entender la Biblia acerca de obtener el perdón del pecado. Entendí y obtuve el perdón del pecado. Ahora Jesucristo no recibe nada a cambio, no cobra dinero y conforme a la palabra de Dios nos ama y por nuestro pecado ha muerto crucificado en la cruz. Todo castigo que debíamos recibir nosotros, nada lo dejó y perfectamente nos lavó y Él fue castigado. Yo tengo recuerdo de que cometió pecado, sin embargo, este pecado también fue perdonado en la cruz. He quedado limpio, por lo cual, si uno en el corazón con el Señor Jesús, dentro de la vida de usted Jesucristo se va a manifestar y si es así, en gran manera serán felices, habrá paz en el corazón de ustedes, habrá gozo en el corazón de ustedes. Y ustedes, cuando se marchen de este mundo, irán al reino eterno. Y mientras que están en esta tierra, el Señor le ayudará. Cuando están enfermos, cuando tienen algún cansancio, el Señor le dará la gracia para protegerla a ustedes. Esto viene a ser creer en el Señor Jesús. Y con la fe de creer en el Señor Jesús, una vida bendita, espero que ustedes vivan. En el año 1962, creyendo en Jesucristo, obtuve el perdón del pecado. Después de aquel día, a todas las personas de todo el mundo, hablé acerca de perdón del pecado, de la cruz, de la sangre de la cruz del Señor Jesús. El Señor me ha dado un cuerpo saludable para servir a Dios. A todos ustedes, que la gracia inmensa del Señor le sobreabunde. Vamos a orar. Dios, Padre amado, santo, le agradecemos a usted. Ante nuestra vista había faltado vino en las bodas de Caná de Galilea y habían puesto agua en los cántaros. Cuando llevaron agua, conforme a la palabra de Jesús, de agua cambió a vino. Nuestro corazón se enoja, se queja, está en medio de la rabia. Pero cuando Jesús viene, nos da un corazón limpio. Dentro nuestro no tenemos realmente fuerza para vencer la enfermedad, pero Jesucristo cuando nos da una fuerza, nuestro cuerpo queda en medio realmente saludable. El Señor, los ancianos son débiles, no tienen memoria. Bendiga a ellos y que puedan comer bien la comida y a la noche cuando duerman, que puedan dormir de manera profunda y que tengan la salud y que le permita a usted una nueva fuerza y que puedan vivir una vida bendita y radiante cuando se marchen de este mundo, que puedan ir al cielo obteniendo el perdón del pecado. Señor, en nuestro corazón, ese corazón oscuro, sucio, malo, elimínalo. El corazón precioso de Jesús estando en nosotros, una vida bendita, gloriosa, queremos que nos permita vivir. Esta noche podemos tener este silver, por eso estamos agradecidos.
permítanos un cuerpo saludable y que el Señor Jesús siempre esté con nosotros y que acompañe siempre nuestro corazón. Le agradecemos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias.